Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito a abrir conmigo su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41, para que juntos podamos dar lectura a las Sagradas Escrituras. Una vez hallado el texto bíblico, si dice amén, sabré que podemos leer. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 41, Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 al verso 6 inclusive. Damos lectura, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por su santa y divina palabra. Jesús les respondió: si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestros pecados permanecen. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conoce su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Vamos a orar. Gracias. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, queremos agradecerte por este Evangelio tan bendito, Señor, que tú nos entregas por medio del conocimiento de la verdad, Padre, llevándonos a la verdadera libertad. Gracias te damos, Señor, porque cada vez que reunimos, Señor, en tu nombre, ahí tú envías salvación, vida eterna, Señor, confirmas tu buena palabra, con señales, con prodigios, con maravillas, Señor, y con ministración y suministración del Espíritu Santo. Esa es la promesa y esa es la confianza que tenemos por medio del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Este pasaje tomamos desde el verso 41 porque Jesús estaba ejemplificando a través del trabajo del pastor cómo las ovejas que son suyas al oír su voz le siguen. La oveja tiene una característica, que es un animal
de muy corta visión. Y el pastor que hace la tarea, cuando es de día, él va delante de las ovejas y va llamándolas por su nombre y ellas le van siguiendo. Pero cuando es de noche, él se pone en medio del redil y allí va hablando y ellas van siguiendo su voz. ¿Por qué? Porque en la noche la visión de ellas es mucho más corta. Por eso Jesús ejemplificó y les dijo: si fuerais ciego, no tendríais pecado, pero por cuanto que decís que veis, en vuestros pecados permanecéis. Amén. ¿Por qué? Porque todos tenemos la necesidad de oír la voz del Señor para la salvación. La preocupación de Dios no es los milagros, no es que los ciegos vean, que los sordos escuchen. La preocupación de Dios es que muramos en nuestros pecados y delitos. Es más, Jesús ministró a un sinnúmero de personas. Hubo días enteros, el Señor Jesucristo permanecía orando y sanando enfermos. Pero una de las cosas que nosotros podemos apreciar a través de la lectura de la Biblia es que muchos enfermos, cuando acudían a Él para ser sanos, Jesús les mencionaba que eran libres del pecado, no que eran sanos, mostrando que para Dios lo más importante no es la sanidad del hombre, el bienestar físico, el buen pasar de este mundo, sino que lo más importante para el hombre, de parte de Dios, es que puedan recibir la salvación, que puedan recibir el perdón de los pecados. Porque si yo ganara el mundo pero perdiera mi alma, ¿qué sentido tendría mi vida estando en esta tierra? Sería como un abortivo, como alguien que nunca nació. Por eso que para Dios lo más importante no es el bienestar, el buen pasar que el individuo pueda tener, más allá de que Él lo ofrece y lo entrega y lo da con gozo y se regocija. Pero más gozo y más regocijo tiene cuando un pecador se arrepiente y recibe el perdón de los pecados. Por eso en el primer discurso que se da a través de la iglesia, a través del primer predicador, que es el apóstol Pedro, allí en el capítulo 2, en el verso 38, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos, creed en el Señor Jesucristo, bautícese cada uno en su nombre para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aún ni siquiera la administración de los dones espirituales es tan importante como el perdón de los pecados. ¿Por qué? Porque una cosa precede a la otra. Yo no puedo decir que soy lleno del Espíritu Santo y a la vez decir que soy un pecador. No puedo decir que voy a la iglesia y que todavía permanezco en mis pecados. Porque quiere decir que el tiempo y los años en los cuales yo he estado yendo a la iglesia, nada he estado escuchando. Por eso Jesús dijo: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero por cuanto que decís que veis, en vuestros pecados permanecéis. Y ellos no podían entender, sabía que estaba hablando acerca de ellos, porque en sí les estaba respondiendo a ellos, diciendo: nosotros no somos ciegos, nosotros vemos. ¿Por qué decían ver? Porque tenían el oráculo de Dios, que es las Escrituras, que es la palabra de Moisés, que le fue dada a ellos. Por ello es que ellos se diferenciaban con los demás gentiles, o se diferenciaban con las personas que, por ejemplo, tenían un defecto, como este joven hombre ciego de nacimiento, que los mismos discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién es que pecó para que este hombre naciera ciego? ¿Pecó él o pecó sus padres? Porque en el concepto de ellos estaba que si una persona nacía con un defecto físico,
era porque algún pecado había ocurrido estando la mujer encinta, o los padres habían cometido algún pecado y venía como resultado un castigo de parte de Dios. O sea, ellos tenían el concepto ese. Jesús le dijo, no es que pecó ni que pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara en ellos. Y sin tener palabra alguna con este joven, con este hombre ciego, Jesús hizo lodo, escupiendo en tierra, ungió sus ojos y le dijo, ve al estanque de Siloé y lávate, el cual se traduce enviado. Y este fue, se lavó y volvió viendo. Y le preguntaron, ¿cómo es que recibiste la vista? Dice, no sé, un hombre llamado Jesús me ungió los ojos con lodo, me envió al estanque de Siloé y volví viendo. Y le dijeron, glorifica a Dios, porque un pecador no puede hacer estas cosas. Yo no sé, dice, y le volvieron a preguntar, vuélvenos a decir. Dice, les he hablado ya una vez, les he dicho y no habéis querido oír. ¿Queréis que se los vuelva a decir para que hacer sus discípulos? Y ellos dijeron, discípulos somos de Moisés, tú eres discípulo de este pecador. Y él le responde, yo no sé si es pecador, lo que sí sé que Dios a un pecador no lo escucha. Y yo antes era ciego, pero ahora veo. Si esto no es una obra de Dios. Y cuando hubo dicho eso, por cuanto que no glorificó a Dios, lo expulsaron de la sinagoga. Los cuales sus padres, siendo interrogados por el mismo suceso, no se atrevieron a proferir palabras de gratitud en cuanto al que le había dado la vista, por el temor de los judíos que lo expulsaran de la sinagoga. Cuando lo expulsaron de la sinagoga, o sea, quedando fuera de la oportunidad de poder seguir recibiendo las enseñanzas de Moisés, se acerca a Jesús y le dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Dice, dime quién eres para que yo pueda creer en Él. Dice, el que habla contigo, ese, yo soy el que habla contigo. Y le dijo, sí, Señor, ahora creo que tú eres el Hijo de Dios. Y le glorificó al Señor adorándolo. Le glorificó al Señor adorando, reconociéndolo como Dios. Sé que perdió todo lo otro para ganar a Cristo. Perdió todo lo otro para ganar a Cristo. Los otros se aferraron a toda la tradición y se perdieron a Cristo. Eso es lo que significa decir veo. Eso es lo que significa decir veo. Cuando nosotros nos aferramos a las tradiciones, cuando nosotros nos aferramos a las costumbres de hombre, cuando nos aferramos a otras cosas y nos perdemos lo del Señor. ¿Por qué? Porque Moisés, por medio de Moisés había venido la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio del Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito de Moisés al traer la ley? O el propósito de Dios a través de Moisés, porque nunca fue el plan de Moisés, ¿no es cierto? Pero para que lo entendamos, ¿cuál era el propósito de Dios a través de Moisés al traer la ley? Que fuera como un tutor, como un ayo que lo llevara a Cristo, para que cuando Cristo apareciera en el escenario de este mundo, los hombres lo reconocieran. Pero ¿qué es lo que dice? A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque ellos se aferraron a lo que tenían. Por eso es que decían, no somos ciegos, como diciendo, nosotros no somos pecadores, porque a Moisés tenemos el oráculo de Dios. Al aferrarse a lo que tenían, se perdieron lo que había venido. Para que ellos pudieran entender lo que se estaban perdiendo, Jesús trajo el ejemplo del capítulo 10. Diciendo, el que entra por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Pero el pastor, el portero le abre la puerta y llama a sus ovejas por su nombre. Las ovejas oyen su voz
y va delante de ellas y le siguen. ¿Qué quiere decir? Como ya lo hemos hablado en otras oportunidades, la justicia de Dios se recibe por fe y para fe. No se recibe por vista. La justicia de Dios se recibe por fe y para fe. Por eso dice la Escritura, si el ministerio de la letra, que es un ministerio de muerte, fue con gloria de tal manera que Moisés se tenía que poner un velo para que los hombres no fijaran en él la vista, ¿cuánto más gloria tiene el ministerio de la justificación? Porque si el ministerio de la letra, que es para muerte, había de tener un fin, mas el ministerio de la justificación, que permanece para siempre, es mucho más glorioso. Y de ello nosotros hemos explicado en alguna oportunidad. ¿Por qué razón la gente no puede recibir la justicia de Dios? Porque la justicia de Dios se recibe por la fe. Para recibirla por la fe, lo que uno tiene que tener es abierto el oído, no los ojos. Por eso Jesús dijo, si fuerais ciego, no tendríais pecado. ¿Por qué? Porque te guiarías por el oír. ¿Comprenden? Pero por cuanto que decís que veis, permanecéis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque al andar por vista, ya no andamos por fe. Al andar por vista, no andamos por fe. Para andar por fe, no tenemos que andar por vista, tenemos que andar por el oído. Yo puedo ver muchas cosas. Ayer contaba el pastor sobre la experiencia del muchacho adicto. Tenía mucho hambre. El hambre no le dejó ver que lo que estaba comiendo era un pan podrido, una hamburguesa podrida. Cuando empezó a llenar su panza, ¿qué pasó? Se le abrieron los ojos. Cuando vio que la hamburguesa estaba podrida, comenzó a vomitar. De ahí, pasado el tiempo, fue llevado al centro de recuperación, ¿no es cierto? Por obra y gracia de Dios, pudo escuchar a aquel que estaba hablando. Y el que estaba hablando les dijo, si me escuchan y me obedecen, en poco tiempo van a dejar de ser adictos. ¿Cuál es el problema de la gente? El oído está cerrado. Como dice Marcos capítulo 4, verso 12. Tienen ojos y no ven. Tienen oídos y no escuchan. ¿Para qué? Para que no se conviertan y sean sanos. Por eso no es del que quiere ni del que se esfuerza, sino de quien Dios llama. Y eso nos tiene que llevar a ¿qué? A que tengamos un corazón agradecido a Dios. Que tengamos un corazón agradecido, porque podría tener ojos y no ver, seguro que sí. Si fácilmente se nubla la vista del hombre. ¿Cuántos se han dejado deslumbrar por algo que vieron y luego lo llevó al fracaso? Mujeres que dejaron a su marido por un hombre más atractivo y fueron mucho más infelices. Hombres que dejaron a su esposa por una mujer mucho más atractiva y fueron sumamente infelices. ¿Cuánta gente se mueve de un lado a otro por vista? Porque ha visto, porque ve que la gente en otro país vive mejor y se muda y termina siendo más infeliz. Porque se desarraigó de su tierra, se desarraigó de su parentela, se desarraigó de sus costumbres y por ahí tiene otras cosas, pero no lo hacen feliz. Y algunos no solamente que no son felices, sino que van a otros lados y fracasan, como el hijo pródigo, que dijo, dame la parte que me corresponde. Se fue muy lejos. ¿Qué pasó? Fracasó completamente.
se fue muy lejos, ¿qué pasó? Fracasó completamente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver, hermano querido? Que la justicia de Dios se recibe por la fe y para fe. Para que nosotros podamos recibir la justicia de Dios, no se trata de que lo que vemos. La oveja no ve. En el día un poco ve, y por eso el pastor va adelante de ella, pero van siguiendo su voz. Cuando viene otro que no es su pastor, no le siguen. ¿Por qué? Porque lo que ellas reconocen es la voz, no reconocen las figuras. ¿Comprende? No reconoce los rasgos, las facciones, reconoce la voz, le sigue al pastor por la voz. En la noche, el pastor, por eso el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque en la noche el pastor, cuando el salmista David estaba hablando del buen pastor, que es el Señor Jesucristo, ¿qué hace? Se mete en medio de las ovejas. Y ellas se quedan alrededor de él. Se quedan alrededor de él. ¿Por qué? Porque le siguen por el oído, no le siguen por la vista. De ahí a que Jesús, después que les dijo, si vierais, si no vierais, no tendríais pecado. Parece una locura, ¿no? Si no vierais, no tendrías pecado. ¿Pero por qué le estaba diciendo si no vieras no tendrías pecado? Porque si no vieras andarías por el oído y no por la vista. ¿Deseaba Jesús que no vieran? Claro que sí. Pero no en el sentido de lo físico, sino en el sentido de lo espiritual. ¿Por qué? Porque ellos creían estar bien orientados. Al tener la ley de Moisés, al tener las escrituras, al tener a los profetas, creían que estaban bien orientados. Ahora, la pregunta es, ¿estaban mal orientados? No, estaban bien orientados. ¿Por qué? Porque Moisés y los profetas lo conducían a Cristo. ¿Pero por qué no pudieron ir a Cristo? Porque se confiaron en su percepción. Al confiarse en lo que ellos percibían, terminaron desorientados. Por eso es que la Biblia dice, espíritu de estupor. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. ¿Qué quiere decir? Por eso Jesús en otras partes nos dice la Escritura, si vuestro ojo fuere bueno, todo vuestro cuerpo estaría lleno de luz. Ahora, si su ojo es malo, todo su cuerpo andará en tinieblas. ¿Qué significa andar en tinieblas? No sé hacia dónde voy. Por eso Jesús dijo, entre tanto que dura el día, yo soy la luz del mundo. ¿Cómo tenían que vivir los hombres contemporáneos al Señor Jesucristo? Siguiéndolo a Él. ¿Cómo debemos vivir los hombres hoy día? Siguiéndolo a Él. ¿De qué forma le debemos de seguir? ¿De la forma en que muchos lo quieren mostrar? A mí hubo gente que me dijo, vení, ve. Le digo, ¿qué puedo ver ya a esta altura que me sorprenda? Milagros, multitudes de gente, grandes escenarios, grandes orquestas. ¿Qué podría haber a esta altura? Porque bueno, uno mientras es niño, cualquier circo lo maravilla, ¿no es cierto? Le ha pasado ir de niño al circo, ¿no? Amén. ¿Le ha pasado ir de viejo al circo? ¿Llevando a los nietos? ¿Es la misma experiencia de niño que de viejo? No. Uno ya sabe cuando viene el de la nariz roja, ese es el payaso. Cuando viene
el de la galera alta es el presentador, cuando viene el del látigo es el domador de leones, porque es un espectáculo que ya lo ha visto tantas veces que sabe lo que viene. Pero cuando es niño, al ser la primera vez, cualquier malabar, cualquier puesta en escena, ¿qué hace? Lo deja deslumbrado. ¿No es cierto? No es lo mismo cuando se es niño a que cuando uno ya ha pasado el tiempo y ha alcanzado cierta madurez. Mientras yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y hacía cosas de niño. Y podía ciertas cosas deslumbrarme o dejarme maravillado. Pero cuando dejé de ser niño, ya dejé las cosas que eran de niño. Entonces a mí me han dicho, tenés que venir y ver. ¿Qué puedo ver? ¿Sabe qué es lo que hoy a mí me atrapa? O lo que me atrapa en este tiempo, y ya hace un buen tiempo que me cautiva, es lo que hablan. Si alguien habla, ungido por el Espíritu de Dios, trayendo una palabra de sabiduría, una palabra de Dios, eso me cautiva. No importa cuán profunda o tan sencilla sea, me cautiva. ¿Por qué? Porque las ovejas le seguimos al pastor no por la vista, sino por el oír. Y con el tiempo, cuando uno carece de un sentido, ¿qué pasa con el otro? Se va agudizando, ¿no? Entonces, cuando he dejado ya de deslumbrarme por la vista, por lo que se muestra, ha comenzado a agudizarse el sentido del oído. Entonces, muchos de esos que me han dicho, tenés que venir y ver, les he respondido, no hace falta. ¿Por qué? Porque hoy se te puede oír. Yo te puedo oír. Entonces, si lo que vos comunicás, lo que vos hablás, no me maravilla, ¿qué sentido tiene que te siga? ¿No es cierto? Pablo lo dijo, fui a los de la reputación. ¿No dijo así Pablo? Fui a los de la reputación. Yo no sé si son algo, dice. Los que sí sé, nada nuevo me comunicaron. No quiere decir que ya lo sabemos todo, ni que lo hayamos alcanzado todo. Y es más, yo ruego a Dios por los dones, por el don del apóstol, por el don del profeta, por el don del evangelista. Son dones muy preciosos. Por el don del pastor, por el don del maestro. Son dones muy preciosos. Hoy leía el diácono la suministración del Espíritu. ¿Cómo suministra Dios el Espíritu? A través de los dones que Él estableció en la iglesia. Por la actividad propia. Nosotros vamos creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura del Espíritu Santo, de la estatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuán importante es los ejemplos que el Señor Jesús da. Venía hablando acerca de un hombre ciego que había recobrado la vista, que era el interrogante de todos. Algunos ya habían decidido que ese hombre ciego era un pecador, porque era ciego de nacimiento. Otros tenían el interrogante como los discípulos de Jesús y le preguntaron, se atrevieron a preguntarle. No afirmaron que era pecador, sino que le preguntaron, ¿quién pecó? Él, estando en el vientre, su madre cometió algún pecado, pecaron sus padres, ¿quién pecó? No es que pecó este ni que pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios
sea manifestada en él. Se acercó, escupió en tierra, hizo lodo, no le preguntó nada, no le dijo, ¿quieres ver? Ni le escuchó al hombre ciego decir, Jesús, hijo de David, como el hombre que estaba al costado del camino, el cual también era ciego y daba voces. No dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ni sabía quién era. Lo único que él había oído que se llamaba Jesús. Y como ellos ya habían determinado que cualquiera que glorificara a Jesús como el Mesías iba a ser expulsado de la sinagoga, todos temían afirmar que Jesús era el Mesías. Pero como éste había recobrado la vista y algo entendía, él dijo, algo yo sé. ¿Qué es lo que sé? Que a los pecadores Dios no lo oye. Así que si es justo, si es pecador, no sé. Pero este hombre, yo estaba ciego y ahora veo por este hombre. Los fariseos le dijeron, glorifica a Dios. Y él dijo que no. Lo expulsaron de la sinagoga y Jesús se le manifiesta. Pero ya no se le manifiesta para que viera, sino para que se abrieran los ojos espirituales, los sentidos espirituales. Le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? Muéstramelo y creeré. El que habla contigo es. Y dice, sí, Señor, creo. Y se postró y le adoró. Y de ahí Jesús dijo, no he venido para traer paz, sino para traer juicio. Para que los que no ven, vean. Y para que los que ven, sean cegados. Y los fariseos cuando dijo, sean cegados, estás diciendo que nosotros somos ciegos, somos pecadores, no tenemos dirección de Dios, no tenemos guía de Dios, no tenemos palabra de Dios. Nosotros no somos ciegos. Tenemos a Moisés por profeta. Y Jesús le dijo, por cuanto si fuerais ciego, no tendrían pecado. Pero por cuanto que decís que veis, en vuestros pecados permanecéis. Todo el que confía en sus propios sentidos, todo el que confía en su propia percepción y no tiene la humildad para seguir la voz del buen pastor, no tiene la humildad para seguir la voz del Señor Jesucristo, nunca va a poder alcanzar salvación y vida eterna. Para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna, es necesario que creamos en aquel que Dios ha enviado. Es necesario que creamos en aquel que Dios ha enviado. Nosotros podemos pensar, ¿y por qué motivo los judíos no creyeron en Jesús? La razón por la cual no pudieron creer en Jesús es que sus ojos estaban velados por la incredulidad. Ellos querían creer en el Mesías, es más, creen en el Mesías. Pero en el Mesías descrito en la bendición que Isaac le da a Judá. Rubén, Simeón y Leví fueron destituidos como los primogénitos. Queda Judá como el primogénito y le da la bendición Israel, Isaac, Jacob, no Isaac. Jacob le da la bendición a Judá, que de él nacería el Mesías, ¿no es cierto? Pero cuando llega a los últimos de sus hijos le da la bendición a José y le dice que de él también vendría el Mesías. La diferencia está en que el mismo Mesías habría de venir dos veces. Una vez, como José es descrito, como siervo sufriente. La otra vez, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el mismo Mesías descrito en dos apariciones con dos características. Como el Cordero que quita el pecado del mundo y como el león de la tribu de Judá.
Por la percepción, los judíos solo pueden aceptar el Mesías como el león de la tribu de Judá. El otro les quedó velado. No lo pudieron reconocer como el Mesías porque para ellos fracasó al morir en la cruz. Pero la cruz triunfó, venció al pecado, venció a la muerte, libertó al hombre de la condenación eterna, para volver nuevamente sin relación con el pecado y establecer su reino. Por eso es que los ojos de Israel están velados, porque para ellos el Mesías no es un siervo sufriente, es un rey de reyes, un señor de señores. La gracia de Dios para con nosotros es que endureció a Israel para que nosotros pudiéramos recibirle al Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice, los que tienen ojos permanecen en pecado. Los que no tienen ojos son libres del pecado. ¿Por qué? Porque creyendo a la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, recibimos el perdón de los pecados, el don de la vida eterna y quedamos sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención completa, cuando Jesucristo vuelva a aparecer en el escenario de este mundo como el león de la tribu de Judá, como el Señor de señores y como el Rey de reyes. La diferencia es que ahí nosotros aparecemos con Él. Amén. Por eso miramos la benignidad de Dios para con nosotros, la gracia de Dios para con nosotros. Qué bueno es que, hermano, usted, yo no hemos nacido como hebreos, como israelitas. Qué bueno es que no podamos tener jactancia alguna de saber algo, de conocer algo, sino que todo lo contrario, no conociendo nada, no sabiendo nada, siendo lo vil, siendo lo menospreciado de este mundo, hemos podido oír la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y hemos podido creer al Señor Jesucristo. ¡Cuán grande es esa gracia! Se imagina un corazón como el de los fariseos, y tenían de qué jactarse, porque tenían la ley, porque eran la nación especial entre las naciones de la tierra. Sin embargo, aunque tenían de qué jactarse, todo eso no les sirvió, no tuvo ningún valor en cuanto para la salvación y para la vida eterna, porque a ellos también les fue anunciada como a nosotros la buena nueva, pero no fue acompañada de la fe. Al no ir acompañado de la fe, no les fue de ningún provecho el oír la buena noticia. Pero usted y yo, que no teníamos nada en este mundo, habiendo oído la buena noticia, como ese ciego, dijimos, muéstranos quién es el Cristo. Se nos manifestó, se nos reveló, le plació a Dios el revelárnoslo. Y nosotros dijimos, gracias mi buen Dios, y le adoramos y agradecemos por esta salvación tan grande. Amén. Y adoramos y agradecemos por esta salvación tan grande, porque no conocíamos nada de todo lo otro. Por eso el gran problema que tienen los que dicen conocer, los que dicen saber, porque no pueden recibir. Hay mucha gente que hoy día dice conocer, dice recibir, dice que Dios le habla, pero no pueden verdaderamente oír. ¿Por qué? Porque tienen más alto concepto de sí mismo que el que deben de tener. Al humilde Dios le da gracia, mas al soberbio lo resiste. ¿Quién puede ser soberbio siendo ciego de nacimiento? ¿Puede un ciego de nacimiento, mendigo, que está mendigando en la puerta por una moneda para un pedazo de pan, ser soberbio? No hay manera. La vida lo llevó de tal manera a fracasar, la vida le condujo de tal manera al fracaso que no puede quedar nada en él. Como el hombre que yacía en el pozo de Betesda 38 años y que dijo, entre tanto que yo voy, otros van y no tengo esperanza para mí. Y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante se levantó.
no tenía esperanza, pero Dios cambió su vida dándole salvación y dándole el conocimiento de Jesucristo. Amén. También le interrogaron diciendo: ¿cómo en el día de reposo cargas tu lecho? No sé, pero el que me sanó me dijo que tomara mi lecho y caminara. Así que era más importante lo que la tradición decía o lo que decía el que le sanó. Lo que decía el que le sanó. ¿Qué es más importante para nosotros? Lo más importante es que Jesucristo nos lavó de todos nuestros pecados para presentarnos perfectos delante de Dios, sin mancha y sin defecto alguno, para tomarnos como su esposa en el día de su venida. Amén. Eso es lo más importante para nosotros. Que en otro tiempo estábamos ciegos y no veíamos, pero ahora podemos ver. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Qué bueno es no tener vista para poder tener oído para oír la voz del buen pastor. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Ella ha venido a nuestras vidas en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos ciegos, Señor, por cuanto que no veíamos, Señor. Y ahora, Dios mío, tú nos has dado, Señor, vida nueva mediante la fe que es en el Señor Jesucristo. Por eso, Señor, es que te alabamos, por eso es que te bendecimos y te damos gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Y la iglesia puede decir conmigo amén. 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 Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito y santo. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,